Una encuesta interesante que puso el canal Don Sublime, si mal no me equivoco, puso una pregunta bastante interesante para sus suscriptores. ¿Quién ganaría entre un combate entre Vitaly Laletin versión 2026, que para mí no es la Prime, pero contra la versión Prime, lógicamente, de Denis Simplico 2018? Nosotros, obviamente, como me gusta crear contenido bastante interesante, vamos a analizar esta hipótesis, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenido a un nuevo video del canal. En este caso, una pregunta bastante interesante que nunca se me ocurrió. Recuerda, los que no tienen tanto tiempo en el canal, yo he hecho ya hipótesis de videos que recomiendo verla, de quién ganaría entre Levan y Denis, quién ganaría entre Richard Luque y Levan, quién ganaría entre John Bersen y Levan, etcétera, etcétera. Tengo varios hipótesis de combate y este es bastante interesante. En este caso, imagina el poder de un tanque T-90 contra el alcance de una grúa industrial. Por un lado, el Denis Simplico, de hecho, un hombre que parecía esculpido en granito, 140, 150 kilos. Por el otro, el Vitaly Laletin de 2026, en 145, 147 kilos, que ha perfeccionado la palanca física a niveles de ciencia ficción, destrozando a la de se lo comió con papa, pobrecito. La pregunta, ¿es la fuerza bruta de Denis suficiente para cerrar el ángulo de un Vitaly que ya no es flaco como el 2019, como lo destrozó Levan Farmaciabili, que le está corriendo al cagón? Comparación, Denis Simplico Prime 2018, punto fuerte, su cupping y su bíceps. Denis no necesitaba técnica, él era la técnica. Si te agarraba, tu mano simplemente desaparecía en su palma. Lógicamente, esto después de mejorar cuando lo destrozó John Bersen, si mal no me equivoco, 2 veces, que Denis Simplico teóricamente optó por un mejor entrenador y esto lo hizo convertir en su prime. No era su reto más técnico, pero mejoró un montón. Dato clave, su resistencia al side pressure era infinita. Nadie lo movía del centro y es cierto, pocos podían hacer eso. Vitaly Laletin, el oso siberiano, 2026, punto fuerte, lógicamente lo que ya sabemos, la longitud de antebrazo y velocidad de salida. En 2026, Vitaly ha ganado más masa muscular con ayuda de jugos mágicos, lógicamente, que le faltaba, manteniendo esa coordinación explosiva. Dato clave, su capacidad para pronar y romper la muñeca al rival antes de que te pueda reaccionar. ¿Cómo será el combate hipotético? Digamos que esto es bastante interesante. Round 1, round 1. El hit explosivo. Vitaly intenta el top roll a máxima velocidad en 2018. Denis era una pared. ¿Podría Vitaly abrir el ángulo de Denis? Sin interrogación, probablemente no a la primera. Round 2, la correa, el strap. Aquí es donde Vitaly brilla. Con la correa, su palanca larga es una pesadilla. Si Vitaly logra mantener su muñeca alta, Denis tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para subir la montaña que es el brazo de Vitaly Laletin. Round 3, la guerra de desgaste. Denis Prime tenía un cardio de fuerza brutal, pero Vitaly 2026 es un atleta mucho más eficiente y quizás tiene más herramientas, y eso sería mi opinión. Si el combate se va al centro y Vitaly no permite que Denis le cierre el hook, la ventaja es para el ruso alto. Es bastante versátil Vitaly Laletin y para mi opinión creo que él ha mejorado un poquito a lo largo del tiempo. Le falta todavía para mejorar, pero digamos que aún sigue siendo joven y es de los pocos atletas europeos que yo puedo indicar que puede ser muy longevo en el deporte. Voy a decir qué cantidad de farmacia se mete, porque él, mi opinión, en características físicas no pareciera, no voy a decir que es natural porque es mentira, pero no pareciera que usara tanto jugo mágico. Si vemos a Gasparini, si vemos a Devon, que bueno, que es más viejo, si vemos a Levan, si vemos a Tesserano, si vemos a, no sé, Pepito, toda la cara los delata. En este caso, veredicto final. Si Vitaly logra pronar en el primer segundo, Denis estaría en problema. Pero si Denis logra meter a Vitaly en un juego profundo, no importa que sea 2026 o 2050, nadie salía vivo
del gancho de Dennis Simplico Prime. En este caso es bastante interesante cómo destrozaría, en este caso, Vitaly Laletin a Denis Simplico, y para mi opinión, quizás no por mucho, pero ganaría quizás Vitaly Laletin 3 versus 2. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a esto? Sería bastante interesante porque por lo menos en peso, digamos que ellos estarían parecidos. Tengo entendido que Denis Simplico llegó a los 150 kilos, confírmelo si es cierto o no, más de ahí no creo. Y Vitaly Laletin le faltan 3-4 kilos para poder llegar a esos 150 kilos, un poco más panzón, lógicamente, no mucho, pero sí, bueno, sí bastante panzón, no es que tengan una cinturita, pero están cerca en los kilometrajes. Estatura, no recuerdo cuánto mide Denis Simplico, se me olvidó buscarlo antes de hacer el video, abuchado por eso. En este caso, yo creo que Vitaly Laletin podría ganar en este combate, quizás un 3 versus 2. Estaría, para mi opinión, estaría súper recontra parejo por las complicaciones que puede tener, repito, ya mencionaba, que podría tener Denis Simplico para poder alcanzar ese antebrazo inmenso que tiene Vitaly Laletin. Era un combate bastante interesante. Yo creo que Denis Simplico, si mal no me equivoco, creo que él no llega a los 1.90. Para no hacer trampa, si alguno lo sabe, lo va a colocar mientras que está viendo el video. Lo veré después de culminar el video, porque repito, se me olvidó buscarlo. En este caso, para que ustedes no tengan esta hipótesis de quién podrá ganar, recuerden los que están interesados en adquirir el libro La Biblia del Arm Wrestling, o las 100 formas o 100 rutinas o 100 días de cómo entrenar desde principiante a este intermedio. Rutinas lo que son avanzadas, rutinas de Georgiano, rutinas al estilo John Bersen y Denis Simplico, rutinas al estilo de Bonarrat. El libro cuesta 15 morlacos, que ni empobrece ni enriquece a nadie. Pero en este caso, lógicamente, se utilizan el código de descuento Super Papus. El código de descuento Super Papus, igualmente la página lo va a guiar en la página de PayHip, una página británica que se encarga de uno colocar los productos, y ellos se encargan de la entrega del producto, lógicamente en PDF. Si fuera un libro físico, me imagino que cuesta mucho más, pero PDF es más rápido. Repito, ahí tienen toda la información interesante de la Biblia del Arm Wrestling y las 100 formas de entrenar. Y en este caso, para culminar, será, repito, un combate bastante interesante, bastante muy buena la pregunta que puso Tom Sublime. Son preguntas hipotéticas, pero que interesan al mundo del deporte. Muchos indicarán que Denis Simplico absolutamente nadie le podría ganar. A mi opinión, quizás Vitaly Laletin tiene bastantes puntos flacos. Yo siempre me inclino un poco más a la técnica. Claro, cuando hablamos de más peso, más droga, ejemplo, caso de Levan, ya es otra cosa. Pero en términos, cuando son los combates más o menos parecidos en peso y características, siempre me voy a inclinar por la técnica. Y por mi opinión, Vitaly Laletin era un sujeto más técnico, podrá ganar, pues más técnico, podrá ganar feo, pero yo creo que se lo llevaría Vitaly Laletin si fuera al mejor de 5, 3 versus 2. En fin, si te gustó el video, comenta, comparte. Gracias a todos ustedes, la mejor comunidad de España de la lucha de brazos, el mejor creador de contenido de noticias y hipótesis raras. Gracias a todos, bye bye. Pondré aplausos, pero cuando limpio el audio no suena. Me dice.